Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, 2 de diciembre de 2019, un poquitito después de las 2 de la tarde, estaremos revisando el día de hoy algunos temas bastante interesantes. Tenemos aquí el experto, ¿no? Otra vez el experto que me hizo favor de aceptar la invitación con respecto a la neurología, ¿no? Y en caso concreto, lóbulos frontales y la escritura. Pero antes de pasar, otra vez, el doctor Miguel, ¿nos puedes hacer favor de decirnos tu nombre completo y también tu formación, ¿no? Claro que sí, maestra Isa. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Miguel Molina Hernández. Soy biólogo de formación básica, doctor en fisiología y las áreas en las que me he interesado más ha sido primero la etología, que es el estudio de la conducta animal y humana a nivel biológico, y actualmente en la grafología, que aquí con mi maestra, la maestra Isabel Machorro, pues es una serie de técnicas psicológicas para estudiar la personalidad y proponer alternativas, que es lo que hemos estado trabajando últimamente. Ok, muchas gracias. Miguel es un hombre bastante serio, muy formal en su formación, pero es una persona sumamente activa con algo que muchas de las personas que nos dedicamos a esto nos apasiona, ¿no? La grafología es una pasión tuya después de la biología y de todo eso, Sí, ¿no? Sumamente enriquecedor, ¿no, pues doctor? realmente cuando tomé el diplomado en grafología científica y emocional, no pensaba encontrarme con tantas herramientas tan útiles para descubrir cómo funciona mi mentalidad, descubrir mi personalidad y poder también estudiar la de otros individuos y además proponer alternativas terapéuticas. Eh, lo que he visto es que para los psicólogos es una herramienta psicológica sumamente poderosa, para los médicos igual, para la gente que se dedica a recursos humanos, para selección de personal, también la grafología brinda una serie extensa de herramientas para analizar la personalidad y poder llegar a conocerse a uno mismo, que sería lo principal, ¿no? Eh, y pues aquí con la maestra Isa, que tiene un grupo muy fuerte de grafólogos en Puebla, estamos en eso. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, para no todo la gente que nos está haciendo el favor de sintonizarnos, el día de hoy estaremos hablando acerca de la función de los lóbulos frontales y la escritura, ¿no? Antes de pasar de lleno al programa, por favor, estaremos viendo el pensamiento del día. Bueno, el pensamiento del día es una frase que nos gusta mucho, doctor. Duda la mente, tiembla la mano, Tiembla la mano. ¿no? El maestro Kurt Honroth, Kurt Conrad. que se le considera el precursor de la grafología emocional, que en algún momento podremos tocar. Les pediríamos que si tienen dudas, sugerencias de algunos temas, con muchísimo gusto lo podemos armar, ¿no? Armar y estaremos platicando aquí en la mesa, con ustedes interactuando con respecto a este tema, ¿no? Y bueno, dando ya de lleno, hablaremos de los lóbulos frontales, doctor. Muy bien. Platícanos. Bueno, el cerebro humano y los animales está compuesto de múltiples estructuras nerviosas. Algún autor por ahí en los 70 del siglo pasado lo dividió en tres partes: la parte reptiliana, la parte límbica y eh, la parte cortical. Esta división fue anatómica para poder explicar las funciones.
Y nosotros hoy vamos a hablar de una de las partes importantes que pertenece al cerebro, que es la corteza cerebral. La corteza cerebral está dividida en varios lóbulos. En la parte posterior encontramos los lóbulos occipitales, en la parte media los lóbulos parietales, en las partes laterales los lóbulos temporales y en la parte frontal, que vendría siendo esta parte de la cabeza, los lóbulos frontales, que es el tema que hoy nos interesa. Nosotros, quiero aclarar que trabajamos con todo el cerebro para todas las actividades que hacemos. Así es. ¿Sí? Y no podemos focalizar, decir, el lóbulo frontal trabaja en esta función porque trabaja en conjunto. Pero algunas funciones se ha estudiado, sobre todo a partir de los estudios principalmente de un ruso, Luria, que descubrió a través de estudiar gente con soldados con lesiones cerebrales en la guerra, y empezó a estudiar las funciones de los hemisferios cerebrales. Y los lóbulos frontales es una de las partes que Luria estudió. Con relación a la escritura, pues todo el cerebro participa. Por ejemplo, los lóbulos occipitales que están en la parte posterior de la cabeza es donde vemos. Y inclusive hay una lesión muy peculiar que se da en los lóbulos occipitales en la región izquierda, en la cual la gente puede escribir pero no ve lo que escribe. No entiende, ¿verdad? O bueno, no ve, perdón, sí, porque Sí. ahí se procesa las imágenes, toda la razón. Se procesa la parte visual, pero el tema es lóbulos frontales. Si ustedes me dejan, me voy a otros temas y me Es que desvío. es apasionante, ajá. Sí. Lo que dice la maestra Isabel Machorro, en los lóbulos frontales tenemos 3 grandes grupos funcionales que controlan los lóbulos frontales, a grandes rasgos. Uno sería la cuestión motora, otro sería una cuestión que se llama cognición, y la tercera parte es lo que se llama las funciones ejecutivas. Superiores ejecutivas. La función motora tiene 3 aspectos fundamentales. Uno es el origen de una vía motora que se origina en los lóbulos frontales, en la parte media, y esa vía motora va a gobernar el movimiento de manos y pies. De hecho, cuando decidimos escribir, estamos escribiendo por órdenes que salen de los lóbulos frontales, conducidas por esa vía motora que se cruza en una región del cerebro llamada bulbo raquídeo. Entonces, cuando usted escribe con la mano derecha, realmente está dando la orden del lóbulo frontal izquierdo. Y cuando escribimos con la mano izquierda, en el caso de los zurdos, los lóbulos frontales están enviando la información desde el lado derecho. Más adelante de la corteza motora encontramos el área premotora, que es la que planea el movimiento. Antes de hacer cualquier movimiento de músculos esqueléticos, el movimiento se planea, y esa se conoce como área premotora. Y se le quita fuerza al movimiento para poder hacer cosas tan finas como es escribir. Por ejemplo, el niño cuando es chiquito, pues, con mucha rudeza agarra las cosas, hace rayones, pero conforme va desarrollando los lóbulos frontales y va adquiriendo el control de su musculatura, empieza a hacer ya movimientos cada vez más y más coordinados hasta que logramos escribir, que es el proceso en el cual estudiamos los grafólogos, ¿no? La escritura. Esto, doctor, que estás comentando es sumamente importante, sobre todo para la parte pedagógica. De repente escuchamos en la consulta que llegan papás y te dicen, es que mi hijo no está escribiendo o no está maduro igual que los niños de su edad, ¿no? Algunas veces estos desfases son por la misma maduración particular de cada uno, ¿no? Así es. Por eso es que no se desesperen cuando un niño, por lo que está comentando ahorita el doctor, ¿no? No se desesperen cuando un niño no pueda controlar del todo la letra y la vea fea. Lo hemos comentado, las letras feas o bonitas a nosotros no nos interesa.
Realmente son los rasgos lo que nos interesan, otras cosas más, ¿no? Con las cuales nosotros podremos interpretar, en este caso, las formas, ¿no? Sí, de hecho, cuando nos explicaba la maestra Isa que la letra fea no importaba, sentía alivio porque mi letra es bastante feíta. Lo que dice la maestra Isa es ciertísimo. Bien, lo contaré con un ejemplo. Un amigo adoptó una vez un bebé, 7 mesino, y cuando el bebé tenía la edad calculada para sentarse y mover los pies, no los movía, y mi amigo decía que era paralítica la nena. Y pues yo, como sé muy bien que el cerebro va madurando en forma individual, en algunos niños madura más rápido, o inclusive en adultos, en otros madura más despacio. Me acordé que esa nena era 7 mesina. Entonces la cargué, le puse las manos en los piecitos y empezó la nena a empujar fuerte. Un reflejo. Y le dije, ¿sabes qué? Si a la nena la dejas sentada en esa mesa, se te va a caer, porque no es paralítica. Simplemente su cerebro no ha madurado a la misma velocidad que otros niños. A veces las mamás lo hacen comparando. Pues mi hijo tiene 1 año y 1 mes, y el de Juanita también tiene 1 año y 1 mes, y el mío no habla ni mueve, o no sujeta el lápiz. Es individual el proceso de maduración. Ahora, se puede entrenar el cerebro, digamos, hacer ejercicios, comprarle a los niños ciertos juguetes didácticos para que aprendan a hacer cosas, y contribuimos a la madurez de ese cerebro, pero es individual. Efectivamente, la sugerencia que está dando el doctor Miguel es sumamente importante. Si nosotros queremos que ese niño alcance una maduración plena, podemos hacer desde voleo, que lo maneja bastante bien la gente que se dedica a la parte de la educación, ¿no? Voleo, que jueguen con plastilina, ¿no? Que utilicen, que muevan deditos, ¿no? Todo esto es parte de la maduración. Obviamente, ya nosotros tenemos tablas o parámetros con respecto a cómo va madurando primero el sistema motor, y a la par va madurando también la parte intelectual. Cuando hay un desfase que es muy claro como lo tenemos, podemos hablar de algunos signos de alerta, ¿no? De repente los papás, sobre todo los primerizos, ¿no? O sea, nos angustiamos porque, como comenta el doctor, o sea, ya mi sobrino ya empezó a caminar y mi hijo no camina todavía, ¿no? Entonces, si es algo sumamente desfasado, que a lo mejor estamos hablando de 1 año, por decir algo así, pero tomando en cuenta también, como comentaba en el ejemplo el doctor Miguel, ¿no? Un niño que nace, el que se le llama prematuro, obviamente su proceso de desarrollo va a ser un poquito más lento. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque le falta un poquitito más de tiempo. Exacto, y no va a pasar nada, siempre y cuando tengamos un diagnóstico precoz. Yo siempre hablo de los diagnósticos precoces, ¿no? Entre más rápido sepamos que algo está pasando, podemos tener, estar a la par de cualquier otro niño. Sí, y además, si existen dudas, yo recomiendo siempre ir al experto. Claro. Hay psicólogos que se dedican a los niños, hay neurólogos que pueden dar una opinión científica adecuada y una guía a los padres. Sí, y hay que bajar la angustia a los papás, sí, pobrecitos, sobre todo, ¿no? Y a los niños darles mucha atención, mucho diálogo, para que el niño, como parte de los lóbulos frontales es el aprendizaje. Entonces, si el papá le enseña al niño, está con él, mostrándole cosas, etcétera. Por ejemplo, los lóbulos frontales en la región derecha participan en lo que es la novedad. Y esa novedad pasa rutinas a los lóbulos frontales en la zona izquierda. Entonces los papás pueden estar con el niño motivándolos, enseñándoles cosas nuevas, pero también hacer rutinas. Que es importante, ¿no? Es importante las rutinas. Y estamos trabajando con los dos lados de los lóbulos frontales. Algunos papás, quiero aprovechar para hacer el comercial, se quitan al niño de encima dándole el aparatito para que juegue Nintendo o lo que sea. Y entonces el niño empieza a sufrir la carencia de algunos estímulos suficientes para una correcta maduración de sus lóbulos frontales.
Y pues ni modo, hay que estar con los niños, insistiendo, enseñándoles, haciendo el rompecabezas, llevándolos a la calle, enseñándoles cosas y que aprendan a hacer una planeación, que sería una de las funciones también importantes de los lóbulos frontales. Se llaman funciones ejecutivas. Ahí es la parte de la planeación, el tener metas, dirigir esas metas hacia la realización, ejecutar los proyectos, que es una parte fundamental de los lóbulos frontales. Yo pienso que lo vemos en la letra A, por ejemplo, una de las leyes que es la del orden. Ok, sí, efectivamente. En las leyes grafológicas totalmente del lóbulo orden, frontal. Los lóbulos frontales se están viendo porque en la letra vemos cómo la gente ordena y organiza sus ideas. Efectivamente. Y si la letra está desorganizada, podemos entender que hay alguna situación en los lóbulos frontales que no está funcionando en una forma perfecta. Si la letra es organizada, nos está diciendo que ese individuo pues organiza bien sus ideas, planea, lleva sus planes hacia el fin. Y una cosa bien importante que es dentro de las funciones ejecutivas es la flexibilidad. Cuando nosotros hacemos un proyecto, tenemos que tener la flexibilidad suficiente para alterar ese proyecto si es que no está saliendo como queremos. Claro. ¿No? Esa es una de las funciones ejecutivas importantes, ¿no? De los lóbulos frontales. Perdón, voy a hacer una pequeña acotación ahorita que tocaste los teléfonos inteligentes. Por ahí leí que cada vez nuestros teléfonos son más inteligentes y nosotros nos estamos volviendo menos inteligentes, ¿no? Una de las cosas, el doctor es el experto en esta parte, pero una de las cosas que el cerebro no le gusta son las cosas totalmente rutinarias, y no es una paradoja con lo que dijo el doctor hace rato. Es decir, cuando al cerebro le encanta o reacciona bastante bien ante las novedades. Cuando tenemos una rutina que ya no hacemos y que cuando manejas y que no piensas y que no, porque ya lo haces de una manera, el cerebro se va como en automático, ¿no? Aquí la intención es que la gente que tenemos más de 50, más de 60, más la edad que sea, este cerebro debe de estar siempre estimulado. En el caso de los niños, que está empezando a hacer sinapsis, estas cuestiones de la actividad que hay entre neurona y neurona, ¿no? Y que cada cosa que nosotros aprendemos se hace un mensaje, bueno, hay un mensaje por ahí sináptico, y cuando nosotros ya dominamos esa parte, pues está bastante bien marcadito, ¿no? El doctor es experto en esta parte. Cada vez que nosotros, para que un rato nuestro hijo o nuestro niño esté entretenido, pues le dejamos un rato, sería a lo mejor 10, 15 minutos, no 3 horas, ¿no? Lo único que estamos haciendo es que ese niño solamente reaccione a un estímulo visual y táctil, ¿no? Nada más, ¿no? Aquí lo interesante es que el niño trate de usar todos, o sea, se pueda, sus recursos. Exactamente, todos sus sentidos, ¿no? Como lo que pasa, por ejemplo, en el Museo Papalote del Niño, ¿no? Toca, juega y aprende todo, olor, sabor, o sea, todo lo que se pueda, y que el niño empiece a discriminar, porque él está haciendo, obviamente, su carpeta de estímulos, ¿no? Que en algún momento estará recurriendo para poder él decir, esto pasó y así tengo que reaccionar, o cuando reaccione así, no tuve el resultado que quería, ¿no? Entonces, por eso es algo que lo comentó ahorita el doctor, yo es algo que siempre he sugerido, o sea, no les digo que no lo tomen los chicos, solamente el tiempo que tenemos que dárselo a nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo, entre más pequeños, menos tiempo, ¿no? Sería lo ideal. Sí, por ejemplo, una de las cosas importantes que nos enseñó la maestra Isabel Machorro durante el diplomado, que le agradezco mucho, Gracias. es recomendarnos que escribiéramos cuando menos 1 hora diaria. Y por ejemplo, cuando hacemos
trabajos que vamos a presentar, solemos hacer el uso del PowerPoint. Y ese es un error en la cuestión del desarrollo de los lóbulos frontales. Lo que deberíamos hacer es hacer los acetatos a mano, escribirlos, ver las relaciones, Sí. y una vez que ya tengamos la idea muy clara, muy construida, usar nuestra mano. La conexión mano-cerebro es vital para reconstruir el cerebro. Ya hacerlo nuestro PowerPoint. Entonces usaríamos la tecnología Claro. a nuestro favor, pero sí es importante escribir lo más que se pueda, porque el cerebro está en una constante reconstrucción. En la plática anterior decía uno de los señores que estaba, que necesitamos desaprender para volver a aprender. Así y eso es. es totalmente cierto. Ese concepto es un concepto que se llama plasticidad. El cerebro no es una piedra, no es algo fijo, sino es algo que está vivo y moviéndose. Ahorita, por ejemplo, yo para dar esta plática tuve que desaprender y volver a aprender. Hice un montón de mapas mentales con la idea de traer el material aquí. Rejuvenecí mi cerebro. Exacto. Hice muchas sinapsis nuevas. Tuve que tomar muchas decisiones, las funciones ejecutivas. Tuve que planear hasta desde qué ropa iba yo a traer, cómo iba yo a llegar, dónde iba yo a dejar mi coche estacionado, en fin. Y todas esas actividades crearon una cambio en mi cerebro que no me di cuenta, pero se hizo. Eric Kandel, o Kandel, no sé cómo lo quieran llamar, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, trabaja de hecho con la memoria y el hipocampo. Y él mencionaba que los taxistas en Inglaterra tienen un hipocampo muy desarrollado, que es una parte del sistema límbico. Cuando dejan de trabajar, ese hipocampo involuciona. Y entonces el doctor Eric Kandel, el premio Nobel, dice: yo por eso no me jubilo, porque si me jubilo, mi cerebro va a involucionar. Sí te puedes jubilar, claro, pero entonces dedícate a otras actividades, sobre todo intelectuales, que permitan que tu cerebro se reconstruya. Por ejemplo, estudiando grafología, que sería por ejemplo. un comercial. o cualquier cosa que a ustedes a lo mejor en algún momento no pudieron aprender y ahora lo pueden hacer, ¿no? O sea, cualquier situación. Hace ratito el doctor comentaba acerca de las funciones motoras, ¿no? Está pasando por las funciones ejecutivas superiores o funciones superiores ejecutivas, ¿no? Así es. Y la otra parte de las cognitivas, ¿no? Es decir, el lóbulo frontal, el doctor es el experto, el lóbulo frontal es el lóbulo más joven de nuestro cerebro, ¿no? Tiene aproximadamente, ¿tienes el dato más o menos? O sea, yo he oído hasta 100 millones, ¿no? O sea, sí, es muy joven muy realmente. Muy joven, muy nueva. ¿No? Muy joven, o sea, es lo último que evolucionó, es lo que nos diferencia de los animales, solamente en el cerebro del delfín y a lo mejor de algunos elefantes podría ser. A lo mejor, inclusive chimpancés, que es con lo que más estamos, como más, de hecho, por ejemplo, el chimpancé sabe utilizar herramientas, que eso es parte de las funciones superiores cognitivas, ¿no? O de las ejecutivas que comenta el doctor. O sea, un chimpancé sabe cómo utilizar una herramienta, obviamente una herramienta que él mismo hace, ¿no? Una piedra golpea una almendra para sacar el fruto, ¿no? En el caso del delfín le cuesta trabajo por su tipo de aletas, ¿no? O sea, no, pero se ha demostrado que la forma de comunicación en el delfín es sumamente desarrollada y tiene que ver también la cantidad de masa neuronal que hay en el lóbulo frontal. Otra de las cosas que hace el lóbulo frontal, que lo comentó ahorita el doctor, es la planeación que hacemos, ¿no? En esta parte de la planeación es como, nosotros como grafólogos, nosotros le decimos, la instrucción es muy clara y se trata de hacer lo más neutra que se pueda para no sugerirle al grafo analizado que lo haga de tal manera. Porque siempre lo he dicho o lo hemos comentado, ¿no, doctor? Claro. Si tú en grafología lo pones,
lo interpreto. Si no lo pones, también lo interpreto. O sea, Sí. ¿no? Hacía yo una analogía de que somos unas hienas, no dejamos nada, todo lo aprovechamos, ¿no? Y se oye raro o se oye feo, pero todo lo aprovechamos. Si lo pones, lo interpreto. Si no lo pones, no interpreto. O sea, todos estamos de alguna manera observados, porque todo tiene interpretación. Entonces, esta parte, y quisimos tocar los lóbulos frontales para decir esta parte. Quien escribe es el cerebro, ¿sí? O sea, la mano, el pie, el codo, la boca, no es otra cosa más que el medio, pero lo que se va a impactar es realmente cómo está el cerebro, ¿no? Y en el caso de los lóbulos frontales, en este caso, que da la capacidad de planeación. Es decir, si tú le dices a un niño, siendo como papás nada más, como grafólogos, nosotros damos la instrucción, por favor, me puedes hacer un escrito lo más extenso posible, ¿sí? Que contenga fecha, para nosotros es importante la fecha, que contenga tu nombre, que contenga tu firma, pedimos también algún número telefónico, El ¿no? número de teléfono. Ajá, de tu propia autoría, ¿sí? No pedimos pues una canción, O poemas. un poema, porque para nosotros es importante la interpretación que vamos a dar en la parte de la simbólica del espacio. Si yo hago una canción y tengo ritmo, es muy probable que acomode la canción de acuerdo a pues a las estrofas, ¿no? O si hago un cuento, es probable que haga una extensión del escrito porque estoy muy emocionado. Entonces, siempre pedimos algo de su propia autoría, ¿no? Esto nos va a marcar, y quien está planeando te va a decir, muchas veces nos dice el grafoanalizador, ¿cómo pongo? ¿Al principio pongo mi firma o al final? Siempre le vamos a contestar donde usted quiera. Donde él quiera ponerla. Sí. Porque todo se interpreta, arriba, abajo, en medio, ¿no? Solamente cuidamos que sea en la misma hoja, ¿no? Inclusive si utiliza una hoja más, también lo interpretamos, ¿no? Entonces, esto hace que quien está planeando, quien está decidiendo, porque ya la instrucción es muy clara y ahora tengo que ver cómo voy a plasmar esta idea que tengo en esta hoja blanca. Pues simple y sencillo son los lóbulos frontales. Totalmente. Él es el que, ellos son los que se están poniendo de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, doctor? Totalmente de acuerdo. De hecho, para terminar la idea que tomó la maestra Isabel, la frontalización del cerebro, esa encefalización, es lo que nos distingue a nosotros radicalmente de los animalitos, y sobre todo por un aspecto que es el lenguaje. Los animales tienen comunicación corporal por movimientos del cuerpo, o por cantos, o por olores, y el ser humano también, pero el ser humano es el que ha desarrollado el lenguaje. Ningún animal tiene lenguaje. Efectivamente. Lo que llaman lenguaje corporal es comunicación corporal, no es un lenguaje, porque es lengua. El otro aspecto fundamental que nos distingue de los animales es la escritura. Exacto. Ningún animal escribe. Hay videos por ahí de YouTube que un elefante toma un pincel y pinta, inclusive vi de un perro que escribe su nombre, pero esas son cuestiones nada más conductuales muy básicas, tipo, diríamos, pavlovianas. Exacto. O skinnerianas, que el animal va aprendiendo por imitación o por complacer al cuidador. Por ensayo y error, por castigo, reforzamientos negativos, pero no porque haya un razonamiento. Sí, y el ser humano tiene el razonamiento matemático. Exacto. Que se da también en los lóbulos parietales. Por ejemplo, el cerebro de Einstein era muy desarrollado en los lóbulos parietales. Otra parte fundamental, en mi opinión, de los lóbulos frontales es la región orbitofrontal. La región orbitofrontal se encuentra dentro de los lóbulos frontales, abajo, arribita de los lóbulos temporales. Para mí es fundamental porque pues mi maestra es psicoanalista. Esta región de los orbitofrontal
tiene que ver con la relación con las emociones y directamente con el sistema límbico. Cuando nosotros escribimos, estamos organizando las ideas, planeándolas, cómo las vamos a poner, cómo vamos a concatenar una idea con otra, y las escribimos de forma consciente. Pero el lóbulo orbitofrontal está permitiendo que entre información del subconsciente a la hora de escribir. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita escribo y hace calor, o me acabo de enojar con alguien, o estoy preocupado, la escritura se empieza a afectar. Efectivamente. Con lo que llamamos lapsus calami. Ahí es la parte que descubrió el maestro Sigmund Freud, los lapsus, no calami, sino los lapsus linguae, que es la parte en la cual la maestra Isa es experta. Más o menos, un poquito. Ajá. Sí, y entonces cuando vamos escribiendo, estamos nosotros en un estado emocional. No podemos separar el aspecto cognitivo de los lóbulos frontales con los aspectos emocionales. Para vestirnos, para bañarnos, para ahorita estar platicando con ustedes, estoy en un estado emocional. Y ese estado emocional está generando una serie de sentimientos. Yo soy consciente de los sentimientos, pero el estado emocional a veces no. Así es. Una idea que la traje para ustedes es el control que puede tener los lóbulos frontales sobre una estructura que se llama amígdala. La amígdala es una estructura subcortical y está procesando información inconsciente, información acerca del peligro y de qué es lo que está sucediendo alrededor. Cuando hay alguna situación de alarma o de peligro, se activa el sistema límbico a través de la amígdala y nos produce pues atender al peligro. Pero los lóbulos frontales pueden decidir si accedemos o controlamos esas cosas de peligro o no. ¿A qué me refiero? Muchas veces los psicólogos, no me dejará mentir la maestra Isa, si lo hago, por favor, maestra. Cuando hay, digamos, un estado de depresión o de duelo o un estado de angustia, los psicólogos y algunos psiquiatras recomiendan la terapia ocupacional. Cuando la gente se está ocupando en una actividad ocupacional, los lóbulos frontales empiezan a inhibir las señales que están proviniendo de la amígdala. Y entonces el duelo se disipa y es más fácil que la gente se reponga de una situación de duelo. ¿A qué me refiero a duelo? Pues cuando alguien se divorcia o hay la muerte de un familiar o los corren del trabajo, los lóbulos frontales tienen esa capacidad de autosanar y de inhibir a las estructuras subcorticales, que a mí se me hace una de las terapias más sencillas, ¿no? Y son inocuas, son baratas también, este tipo de situaciones. De hecho, lo que está comentando el doctor, hay una parte fundamental que se utiliza en esta parte de terapia ocupacional, como por ejemplo, y se le llama escritura terapéutica. No forzosamente la escritura terapéutica lo hace un grafólogo, lo hace la mayoría de los psicoterapeutas y te pide que escribas, ¿no? Que escribas todo lo que quieras escribir. El acto de escribir es un acto íntimo, ¿no? Igual cuando pues cuando eras, pues de repente andabas ahí quedando bien con alguien, ¿no? Le escribías una nota, ¿no? Y se considera muchísimo más apegado, mucho más humano, que a lo mejor mandar una nota por medio electrónico, ¿no? Es mucho más íntimo. Por eso es que la escritura se le considera un acto totalmente íntimo, ¿no? Totalmente personal, inocuo, lo que hemos comentado, ¿no? Y lo que comenta también, lo que dice el doctor, bastante atinado el doctor Miguel, Gracias. Es que una de las cosas es que el control de emociones es regulado por el lóbulo frontal. Ahorita comentó él acerca de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se ha demostrado en estos últimos años que las personas con trastorno de personalidad de tipo antisocial, lo que oímos así, psicópatas,
un psicópata realmente diagnosticado de una manera certera, tiene una alteración en esta amígdala cerebral, ¿no? Es ligeramente, es del tamaño, el doctor me dirá si no, es del tamaño aproximadamente de una nuez, ¿no? Sí, por eso se llama amígdala. Es una cosa muy, muy pequeñita y que es que nos ayuda de ahí surgen las emociones, ¿no? Las emociones, las básicas, y se van procesando en nuestro lóbulo frontal las emociones secundarias, se le llamaría, ¿no? Esta cuestión de la amígdala cerebral, cuando hay una lesión, cuando pues está de alguna manera deforme, ¿no? Es muy probable que la persona tenga problemas para regular, no para regular, inclusive para generar las emociones. Y si a esa persona aparte tiene una lesión en el lóbulo frontal, como por ejemplo un golpe, como por ejemplo alguna situación de algún virus, ¿no? Algún problema de meningitis, no lo sé, puede haber un problema bastante serio para regular las emociones. Muchos de los psicópatas, conocidos y no conocidos, no, un psicópata no nada más tiene que matar y violar para ser psicópata, ¿no? El psicópata tiene unas ciertas características de personalidad muy claros, y uno de esos es, por ejemplo, las personas que hablan mucho y que no, y que siempre te quedan en algo y nunca lo cumplen, ¿no? Son series de características, ¿no? Entonces, esto ya... ¿Y por qué tocamos esta parte? Para saber qué tan importante es la sanidad de los lóbulos frontales, y en este caso en algo que es la grafología. Y a mí me gusta mucho tocar el tema en neurología, porque muchas de las personas a la fecha te dicen que la grafología pues es una mancia, una pseudociencia, y es, ¿no? En eso radica la seriedad de un estudio grafológico. Claro, tenemos que medir, ¿no? ¿Qué tal? Miguel hizo un trabajo espectacular, la vez pasada lo comentamos. No sé cuánto tiempo se tardó muchísimo seguramente, es una tesis doctoral, yo le comenté, ¿no? Entonces, y eso es hacer un trabajo serio en grafología, ¿no? Esto que me dices que pues aquí fírmame y yo te voy a decir y cómo te va a ir el mundo, o sea, duden de esta parte, ¿no? Sí, no, de hecho la grafología es científica, no es una ciencia, es una técnica científica. Totalmente. Desarrollada en una época por un abate llamado Jean Hippolyte Michon, que él estudiaba cartas de sus amigos y empezó a observar que la letra de los amigos correspondía a ciertas cosas de su personalidad del amigo, y empezó a clasificar y él se empezó a dar cuenta. De ahí la grafología ha ido desarrollándose a través de varias escuelas, por ejemplo la escuela de la forma, del doctor Claix. Al principio de la plática la maestra Isa mencionó a Kurt Honroth, un alemán que se fue a Argentina y desarrolló lo que es la grafología emocional. Hermosa esa, ¿no? Muy bonita, ¿no? Hermosa. O la grafología inductiva alfabética también, que desarrolló la maestra Rosalind Crepy. Y obviamente, maestra Isa, perdóneme, pero ahora de Chandró. Ah, ok. Es mi ídolo. Chandró es entonces, es una técnica científica que utiliza la psicología como una fuente muy importante de análisis de la personalidad. Sí, claro. Y es científica porque se mide. La letra se mide. Se demuestra. Se demuestra con números. Hasta podemos sacar estadística, cómo está la gente escribiendo en diferentes partes de la hoja. Mencionaba la maestra Isa de que los psicópatas, pues hay lo que se llama el índice de maldad. Exacto. Algunos psicópatas tienen mayor índice de maldad, que son los que llegan a cometer homicidios, robos, pero algunos psicópatas no tienen tanto índice de maldad. Sí. Por ejemplo, el individuo que golpea a la esposa, o la esposa que golpea al individuo. Sí, porque no es nada más de hombres, ¿no? Sí, no es una cuestión no más de género. Y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, inclusive, como es una cosa de los lóbulos frontales, conozco un caso de una niñita
que una vez nos dijo a mi esposa y a mí, su papá dormía profundamente, y dice, ¿quieren ver cómo lo despierto? Y nosotros, no, déjalo. No, sí, lo voy a despertar. Y le dio unas bofetadas hasta que lo despertó. Y nosotros decíamos, ay. Y esa niña creció en un experimento pues muy cruel que hizo la mamá. Para que no molestara, la dejaba en la cuna. Y toda su infancia de bebé creció sola. Ya. Le ponía la almohada y le ponía el muñeco y la mamá se iba porque no moleste la niña. Le provocó una alteración de los lóbulos frontales. Cuando yo conozco a esta niña, me acuerdo de los experimentos de Harlow con monos. Ujú. Y Harlow hacía eso La con piel. monitos, Ujú. los ponía aislados con una mamá que le daba Chiquita. leche, Ujú. pero una mamá de alambre, y una mamá de alambre forrada de felpa que no daba leche. Y entonces los monitos iban con la mamá de felpa Ujú. y o eran alimentados nada más sin el cariño, sin la tersura, sin el calor de la mamá. Y eso provocó en los monitos estados de depresión. En el caso de esta niña, claro, es una hipótesis, habría que estudiarlo, ¿no? Pero yo llegué a observar eso. ¿Cómo se ha ido estudiando los lóbulos frontales? Hay una imagen que creo se les va a pasar más adelante de un cráneo de un señor que tiene un hueco. En el año de 1868, a un señor llamado Phineas Gage, un trabajador, muy buen trabajador, muy bien vestido, muy serio, muy decente, trabajaba en las minas, empaquetando dinamita. Entonces, con una barreta, él le pegaba a las minas, a la dinamita, perdón, en la piedra, y luego hacían estallar la dinamita para romper la piedra. En una ocasión hay una chispa, estalla la dinamita y la barreta le atraviesa los lóbulos frontales en la región izquierda. A Phineas Gage va al médico con su barreta, le sacan la barreta, le hacen una reconstrucción por ahí lo más que se pudiera, y pues no cambió su vida, no cambió la planeación, no cambió nada, él seguía yendo a trabajar, pero se convirtió en un hombre desobligado, borracho, parrandero y jugador, Grosero. grosero, desobligado. Y entonces ahí se dieron cuenta, con este estudio, la importancia de los lóbulos Sí, frontales efectivamente. en la conducta del ser humano. Sí. Y acabó despedido y pues muriendo ahí, siendo el objeto de estudio de los científicos. Ese esqueleto aún se conserva, aún se tiene en estudio en las universidades. Me falta mencionar el otro aspecto de los lóbulos frontales, que es la cognición. Sí. En la cognición hay dos grandes ramas, que uno de ellos es la metacognición. En la metacognición nosotros conocemos cómo nos encontramos nosotros en la situación. Por ejemplo, yo ahorita en la metacognición estoy aquí con la maestra Isa, con un amigo manejando los aparatos del radio, me siento muy contento, estoy feliz de estar aquí, me estoy dando cuenta de esa situación, porque es la capacidad que tienen los lóbulos frontales de la metacognición. Y el otro aspecto que para mí es fundamental es lo que se llama teoría de la mente, que es yo soy capaz de conocer el estado del otro. Yo sé, gracias a los lóbulos frontales, si usted está triste o contento, o trato de predecir qué quiere. A veces cuando la esposa llega y, ay, le voy a hacer a mi marido unos chilaquilitos, porque a lo mejor llega cansado y lo ve entrar, y lo veo como triste, y ¿qué le habrá pasado en el trabajo? De seguro le fue mal. Esa es la teoría de la mente. Y es muy importante porque nos conduce a algo que se llama empatía. La empatía es fundamental, que nosotros reconozcamos el estado del otro individuo, si está sufriendo, si está triste, o si está contento o no, que sería la tercera gran función de los lóbulos frontales, la cognición. ¿Dónde están las neuronas espejo? Así es, las neuronas espejos es un Hermosas. tema muy nuevo. El primero que trabajó neuronas espejo fueron unos norteamericanos que las encontraron en el hipocampo. Las neuronas espejo están haciendo
adaptaciones y haciendo representaciones cognitivas. En el caso del hipocampo, representaciones espaciales. Eso llevó a un premio Nobel. Pero en los lóbulos frontales tenemos las neuronas espejo, donde si yo me río, usted me ve y sus neuronas espejo también responden, las que tienen que ver con la risa, y también siente usted un estado de alegría. Ujú. O si ve que yo me preocupo, las neuronas espejo que usted tiene, que tienen que ver con la parte de la preocupación, empiezan a disparar y también se pone triste. Ujú. Ese es un concepto muy moderno que encontramos en los lóbulos frontales. Ujú, efectivamente, es sumamente importante esta parte de las neuronas espejo porque es este nuevo, este otro concepto que a lo mejor no es tan nuevo, que es la empatía, que a todos nos interesa cada vez más ser seres humanos empáticos, ¿no? O sea, no a todos nos tiene que gustar, no sé, los animales, no a todos nos tiene que gustar cualquier situación que nos haga vivir en un mundo mejor. Esto, el que yo me preocupe, por ejemplo, por un mundo mejor donde vivir o qué dejarle a mis hijos, tiene que ver con las neuronas espejo. Si no, pues ahí si se les acaba el agua, que yo ya viví. No, pues o sea, yo ya viví, pero también viene gente atrás de mí y mi obligación es cuidar el agua para que también ellos puedan tener agua. Sí, en efecto, los lóbulos frontales tienen esa función muy importante en poder llegar a predecir situaciones y actuar de acuerdo a esas situaciones. O cosas muy simples, por ejemplo, inclusive hay una lateralización en algunas funciones, no en todas las funciones, pero sí en algunas. Por ejemplo, para venir hacia acá, yo tuve que tomar funciones de los lóbulos frontales izquierdos y de los lóbulos frontales derechos. Bueno, yo nada más tengo un lóbulo, el frontal y el derecho, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a la estación de radio? Bueno, pues agarro el bulevar, doblo a la izquierda después de la 25 Poniente y manejo hasta el parquecito y doy la vuelta y me estaciono. Esas decisiones las tomó mi lóbulo frontal izquierdo. La ropa que iba yo a traer puesta la tomó mi lóbulo frontal derecho. Entonces, en algo muy simple como fue eso, tuve que tomar casi 2 horas. ¿Qué ropa llevo, etcétera? Al final, todo lo que había yo planeado de ropa lo cambié y ese fue mi trabajo de mis lóbulos frontales. Y todo eso se ve en la letra. Ok, sí, perfecto. O sea, cada vez estamos viendo que, pues, bueno, y ahorita nada más estamos en frontales, ¿eh? Sí. Todos los lóbulos, todos son responsables de la escritura, ¿no? Y los dos hemisferios se conectan o intercambian información con este cuerpo calloso, en donde no te dice que cada uno de los hemisferios debe de ser autónomo, o sea, sí hay intercambio de comunicación, sí. ¿no? De alguna manera, pues el lóbulo frontal, entonces, doctor, tiene que ver con el razonamiento, ¿no? Con el razonamiento, con la escala de valores, Exacto. Con la planeación de conductas, Exacto. con Con nuestra modulación, la de modulación de las emociones, ¿no? por ejemplo. Sí. Por eso es que cuando un chico o cualquier persona se cae o se llega a golpear, está en observación precisamente para saber dónde fue el golpe y tomar cartas con respecto a eso, ¿no? Exacto, las precauciones. En sí, el lóbulo frontal tiene que ver con el razonamiento y la abstracción de la escritura, y otro de los puntos que estuvimos tocando, el planear y cómo decidimos, ¿no? Decidimos utilizar este campo gráfico, que en este caso, pues sería como en el grafólogo sería en una hoja tamaño carta. Sí, ¿no? una hoja papel bond, tamaño Exacto, carta. Exacto. El doctor también habló con respecto a este famosísimo caso del señor Phineas, ¿no? Con respecto de la barreta, ¿no? De hecho, muere de todo, muere de otra cosa, menos de la barreta, ¿no? Sí. Pero sí hubo y eso da mucha pauta acerca de las lesiones con respecto
a los lóbulos, en este caso el lóbulo frontal, ¿no? Así es. Que es como nuestro ángel guardián, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Hay algunas cosas que queríamos revisar con respecto solamente porque estamos a punto de terminar, te digo que... No me dio tiempo de todo lo que quería decir. Pero vas a volver a venir si nos permites, ¿no? Hay una de las cosas que son importantes, ¿no? Acerca de cómo se maneja o cómo es esta situación con el cerebro, ¿no? Y te habla que pues funciona con electricidad, ¿no? Por ahí está la imagen para que ustedes los vean, ¿no? Algo que el ruido en los oídos ocurre en el cerebro. En algún momento podremos revisar, por ejemplo, algunos trastornos, Los lóbulos ¿no? temporales, por ejemplo. Exactamente, los lóbulos temporales, que es donde se procesa la estimulación o los estímulos auditivos, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, algunos trastornos psiquiátricos, como algunos tipos de afasias, por ejemplo. Las afasias. La ¿no? afasia de Broca es un área exclusiva del ser humano, nadie lo tiene más que el ser humano, es el área de Broca, que se encuentra en la parte más temporal de los lóbulos frontales. Esa área de Broca tiene que ver con la producción del lenguaje. Bien. Cuando se lesiona, el individuo entiende lo que se le dice, sigue instrucciones, pero no puede hablar, porque tiene una lesión, esa es parte exclusiva del área de Broca. Más atrás, en lóbulos temporales, está el área de Wernicke. Esa área es para escribir. Cuando esa área se lesiona, la gente puede hablar mucho, puede escribir, pero no entiende. No entiende, ni se entiende lo que dice, es un lenguaje desarticulado, se llama afasia de Wernicke. Y esto es bien interesante porque, bueno, el doctor lo está comentando ahorita con el lenguaje, pero también tiene que ver con la escritura, ¿sí? ¿no? Entonces, esto es algo que es interesante. En esta parte que el ruido, acerca del ruido en los oídos, tiene que ver, por ejemplo, algunos tipos de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, ¿no? Nos habla que la lesión viene desde el cerebro, ¿no? Entonces, todas estas situaciones con respecto a las características o algunas características con respecto del cerebro, pues nos habla acerca de la seriedad que tenemos los grafólogos acerca de quién está escribiendo. O sea, no escribo, no es nada más mi mano, no es mi pie, no es mi boca, sino quien escribe es el cerebro, ¿no? Entonces, estaremos más adelante, yo creo, revisando los demás lóbulos, ¿no? Sería bastante interesante. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, aprovechemos que tenemos el experto en esta parte que es, de repente lo decimos es bastante complicada, pero bueno, si tenemos expertos así, pues es más fácil, ¿no? Solamente me queda, antes de despedirnos, algunos anuncios podré hacer, ¿no? Acerca con respecto a un taller que tiene que ver con alma familiar. Es un taller vivencial que se estará dando en San Martín, Texmelucan, ¿no? Los días lunes de 10 a 2 de la tarde. Los informes con la maestra Viridiana Lechuga, si nos hacen favor de marcarle 2222-389101, será bastante interesante que la puedan tomar en cuenta, ¿no? Y otra de las cosas, solamente para que sepan ustedes, que el Centro de Atención y Desarrollo Humano en Atención Psicológica también está a sus servicios a el mismo teléfono 2222-389101, por si les interesa una valoración, una charla, algo, ¿no? Les quiero dar las gracias al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Espero que no sea la única vez que vengas. Su servidora Isabel Machorro Domínguez, muchísimas gracias por la atención. Gracias.